las personas que querían fabricar botellas, digámoslo así, botellas, lo hacían de vidrio y el vidrio se moldeaba y se hacía una por una la botella, ¿no? Entonces existía alguien que era el maestro botellero que enseñaba ese oficio a los demás, ¿no? Enseñaba cómo hacer una botella a través de lo que es el vidrio cuando está moldeable todavía, ¿no? Caliente. Pero luego, al surgir esta revolución industrial, ya es una máquina la que desarrolla o hace las botellas. Entonces, el oficio del maestro botellero muere, ¿no? Las personas que hacían botellas, no se necesita esa cantidad de personas para elaborar botellas. Ahora se puede hacer con una máquina a mayor velocidad, en menor tiempo. Entonces, vamos a ver que quien es el dueño de la máquina, quien es el dueño de la fábrica, tiene grandes ganancias. Pero ¿qué pasa con la cantidad de trabajadores, de obreros? Simplemente pierden sus trabajos. ¿Por qué? Porque ya hay una máquina que reemplaza a la fuerza del hombre, reemplaza la fuerza del ser humano. Entonces surge aquí una gran cantidad de personas que van a perder sus trabajos y van a tener que dedicarse a otras labores donde la remuneración también es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora una máquina es la que hace todo. Entonces solo necesitas algunos operarios que simplemente aprieten botones o pasen o coloquen en un lugar un objeto y nada más, que la máquina sola va a construir o va a hacer el producto final. Entonces, por eso es que en esta época también, si bien se da el progreso, ¿no? Digamos, macroeconómicamente hablando, hay un aumento de la riqueza, especialmente el que es dueño de la máquina, pues se enriquece muchísimo, pero el que es despedido del trabajo, la gran cantidad de personas, pues simplemente caen en pobreza. Entonces, la brecha entre ricos y pobres se hace muchísimo mayor, ¿sí? Se hace muchísimo mayor. Vamos a ver qué prueba de ello, mejor dicho, esa realidad se va a mostrar en la obra Crimen y Castigo, donde vemos toda una ciudad donde hay muchas personas que han caído en miseria. Se habla de personas pues que viven en mendicidad, que hay otras pues que viven del robar y que hay otras que viven pues de acciones desesperadas como la prostitución, ¿no? Entonces vamos a tener en el realismo europeo la muestra de temas que surgen en una sociedad donde se ha desarrollado, donde se está desarrollando la revolución industrial, ¿sí? Que trae pues beneficios económicos enormes para algunos, pues la mayor y absoluta miseria para otros, ¿sí? El origen del realismo europeo se va a dar en Francia. Vamos a tener varias obras que muestran también otros aspectos de la sociedad. Por ejemplo, la convivencia entre los seres humanos, ¿sí? La idea, por ejemplo, o las ideas de vínculo entre el ser humano. Esta revolución industrial cambia mucho el pensamiento del ser humano porque el ser humano se maquiniza, ¿sí? El ser humano tiene la idea o plasma ya todo lo que piensa está en función a la ganancia, ¿sí? Toda actividad que genera ganancia es una actividad catalogada como positiva, como una actividad fructífera. Sin embargo, aquellas actividades que no generan ganancia son rechazadas, ¿sí? Son rechazadas, son menospreciadas. Esto quiero que tengas en cuenta porque también lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos el modernismo hispanoamericano, porque es el mismo contexto, ¿ya? Solo que en América. Características del realismo, influencia del positivismo. El positivismo es un método científico que se va a convertir en la base, ¿sí? En la base del realismo y va a adquirir el conocimiento, ¿ya? Para adquirir el conocimiento, y esto se llega a aplicar incluso en la literatura. ¿Cómo se va a aplicar el positivismo en la literatura? Bien, hablamos del método científico. ¿Cómo se aplica el método científico en la literatura? Recuerda que el método científico empieza por algo llamado observación, ¿sí? Entonces tienes al autor
a la persona, al artista que va a construir una obra, observando la realidad. Observa la realidad y de esta realidad va a captar un problema. Segundo paso del método científico, ¿verdad? Observación, captas un problema, vas a generar una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis. Entonces, surge aquí la novela como si fuera esa hipótesis del por qué. Muchas de las novelas quieren mostrar el por qué existe este problema social. En todo caso, algunas quieren mostrarte las posibles soluciones para este problema social. Entonces, el autor lo que hace es mira la realidad, capta un problema, genera una hipótesis que es su novela, y en esta novela va a plasmar cuál podría ser la causa o cuál podría ser también la solución para ese problema captado. Bien, así vamos a tener, por ejemplo, al primer francés que se basa en hechos policíacos, por ejemplo, y explora la psicología del personaje. Stendhal, por ejemplo, en la obra Rojo y Negro, ¿ya? La obra Rojo y Negro, recuerda que Stendhal es francés, plasma la psicología de este personaje llamado Julián Sorel. Julián Sorel es un joven de clase baja, ¿sí? Es hijo de un carpintero, es ayudado por un sacerdote para que pueda tener o adquirir estudios, conocimiento. Él se hace pues instructor de unos niños, ¿ya? Y enamora a la mamá de estos niños, que era esposa de un hombre de alto rango en la sociedad, pero lo hace no porque la ame, sino porque quiere demostrar que él puede hacer que otra persona rompa con las barreras sociales. Con ese afán lo hace. Julián Sorel es un personaje bastante interesante porque quiere demostrar en cada momento ciertas ideas que tiene, ¿no? De si las personas pueden romper sus ataduras sociales, sus convenciones sociales, ¿sí? Y él quiere ascender socialmente. Para ello también enamora una chica llamada, disculpe, el nombre no me acuerdo ahorita, una chica que es hija de un hombre adinerado. Él quiere probar, ¿ya? Puede ascender socialmente así, ¿sí? La joven queda embarazada y por eso el padre de la muchacha pues, no le queda de otra que aceptar el matrimonio, ¿ya? Al final Julián Sorel va a ser descubierto porque le envían una carta al padre de la joven, diciendo pues, que Julián Sorel es un sinvergüenza, que le gusta enamorar chicas para ascender socialmente. El padre rompe el compromiso, ya no va a hacer que su hija se case con él, y él, frustrado, va a ir a buscar a la persona que mandó la carta. Es esta señora la cual enamoró al inicio. La va a encontrar en una iglesia rezando. Y él va con la idea de matarla, ¿ya? Dicho sea de paso, este caso de este joven que dispara o que quiere matar a esta señora que está en la iglesia, fue un caso policial real, ¿ya? Fue un caso policial real. Por eso también vamos a ver que a Stendhal se le asocia con esto de los rasgos policíacos dentro de las novelas, ¿ya? Inserta un caso policial dentro de la novela, en el caso de Rojo y Negro. Crítica de la falsa moral burguesa. Hay una gran crítica hacia justamente la sociedad imperante, especialmente el caso de la burguesía. Vamos a encontrar, por ejemplo, que se plasman los problemas sociales, por ejemplo, que la burguesía no quiere tocar, porque aquí vamos a asociar a la burguesía bastante con la idea del conservadurismo, con la idea del ser conservador, con lo que no se debe decir, ¿no? No se dice esto, no se dice lo otro, entonces este realismo lo que quiere es mostrar eso que no quiere, de lo que no se quiere hablar.
¿sí? Entonces los autores van a tratar los problemas sociales que se quieren ignorar, de lo que no se quiere hablar, de lo que todo mundo sabe, pero nadie quiere decir, ¿ya? Por ejemplo, vamos a encontrar por el caso de la infidelidad femenina. Es algo, pues, que se quería ignorar en esa época, ¿no? Vamos a ver, por una cuestión de repente de moral, de cristianismo, o, bueno, otras razones, ¿no? Es un tema tabú en la época, ¿no? Se supone que la mujer debía ser siempre sumisa, la esposa debería ser siempre obediente al esposo, de ninguna manera, pues estos actos de infidelidad serían permitidos a la mujer, al varón sí, como que se puede hasta comprender socialmente, ¿no? Vamos a ver que en esa época esa era la idea, el pensamiento, ¿no? En las películas, no, en las obras literarias antiguas, por ejemplo, se veían las infidelidades masculinas y normales, era un tema que se trataba, ¿no? En cambio, ninguna obra abordaba esto de la infidelidad femenina y Gustave Flaubert, por ejemplo, trae de manifiesto pues este tema de la infidelidad femenina con Madame Bovary, con Emma Bovary, ¿no? Entonces vamos a ver pues que se retrata este tema donde Emma pues y aquí vamos a ser bastante claros también, Gustave Flaubert vincula la infidelidad de Emma Bovary a su lectura romántica. Emma había leído muchas obras románticas y había pensado, ¿sí?, en su mente, vamos a ver eso, que ella recibe la idea del amor como en las novelas románticas, donde todo es ideal, donde todo es perfecto, ¿no? Pero vamos a ver que Emma se casa con un hombre que es muy callado, es un hombre que le cuesta expresar sus emociones, es muy buen hombre, la verdad, es una persona tranquilo, es siempre, hasta digamos pues que es calmadito, ¿no? Es médico, nunca para en casa, es verdad, siempre está de lugar en lugar, ¿no? Pero hasta tiene miedo como de acercarse a su propia esposa porque ni él mismo cree que una chica tan hermosa como Emma Bovary le ha hecho caso, ¿ya? Al final, pues este hombre, bueno, traicionado por Emma, porque Emma tiene la idea del amor apasionado. Entonces, como ve a su esposo Charles, que es como que es distante, nunca para en casa, ¿no? Y ella quiere, pues, más salidas y ello. Por eso es que después se busca un amante, es Rodolfo. Pero también por ser muy vehemente, ¿no? Porque lo da todo por la persona a la que ama, ¿no? Me preguntan si había engañado con varios. Con Rodolfo. Al inicio de la obra, bueno, no al inicio, pero cuando ella está ya con Charles como esposa, hay un joven que se enamora de ella, que se llama León, pero ella no le hace caso, no le hace caso a León. Y León se va del lugar. Y después ella como que se arrepiente, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelve a su vida monótona, ¿no? Charles está de viaje siempre. Y después es que conoce a Rodolfo, con él sí, de él sí se convierte en amante. Y pues ella piensa que el amor con Rodolfo es como en las novelas románticas, que lo da todo por su amada. Es más, le dice Rodolfo, vamos a escaparnos, ¿no? La típica novela romántica, ¿no? Hay que escaparnos, hay que huir, ¿no? Y ella ya tenía un hijo de Charles, ya tenía una hija, de Charles en ese momento, y vamos a ver pues que Emma le dice a Rodolfo, hay que escaparnos. Rodolfo le dice, ya, ok, nos vamos a ir, ¿no? Nos vamos a escapar tal día, tal hora. Ella ya está preparando todo para irse y recibe una carta de Rodolfo donde le dice, ¿sabes qué? No, sería muy difícil, incluso pues estás llevando una hija, y no, buena suerte, ¿no? Y no se va con ella, Rodolfo se va solo. Ella cae en depresión, ¿no? Bueno, y ya después de ello llega León.
Para esto Emma ya tenía una gran deuda, porque siendo amante de Rodolfo, le había hecho muchos regalos y para esto se había prestado dinero, tenía una deuda inmensa y los acreedores pues empiezan a cobrar. Eh, Al final, pues ella desesperada no sabe qué hacer, se entera que Rodolfo ha regresado al lugar, lo va a buscar para que la ayude económicamente y Rodolfo le dice, no, sabes que yo no tengo plata. Después de recibirla bien, abrazarla, besarla, cuando ella le dice, no, necesito que me ayudes con dinero, mira, y él dice, no, no tengo plata, no tengo dinero. Y ella se molesta, se indigna, porque ella sabe que Rodolfo sí tiene dinero, ¿sí? Entonces, esta idea del amor romántico, del amor perfecto, del amado que da todo por su amada, ella se le rompe en mil pedazos esta idea, ¿no? Esta idea de las novelas románticas, se le rompe en mil pedazos y ella no encuentra otra solución más que suicidarse. Se suicida, como todo personaje pues, que tiene un pensamiento romántico. Ojo, la obra es realista, pero el personaje tiene pensamiento romántico. Justamente se dice que esta obra es una crítica al romanticismo, ¿no? Porque Emma se cree las historias de las novelas románticas y eso es el punto que la lleva a este final terrible, ¿no? Y a cometer la infidelidad. Hacemos a la verosimilitud. La verosimilitud es un elemento muy importante en las novelas realistas, porque en las novelas realistas se quiere que sea lo más creíble posible, ¿no? Verosimilitud, es decir, parecido, similar a la realidad. Las novelas quieren reflejar justamente todo al detalle, para eso se va a dar muchas descripciones detalladas también, para que sea lo más creíble posible, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener el caso de Oliver Twist, la obra de Charles Dickens, Oliver Twist, donde se explora incluso lo que sería la mendicidad y la delincuencia infantil. Niños que son manipulados por un adulto para robar, por ejemplo, ¿no? Estos temas que tienen que ver con esa época donde vemos una gran brecha entre ricos y pobres, se va a explorar también en esta obra inglesa. Las descripciones detalladas que se vinculan a la verosimilitud porque se quiere retratar todo al detalle, que sea muy creíble, los espacios, los lugares, las personas, al detalle. Por ejemplo, en el caso de Crimen y Castigo nos describen cómo es Raskolnikov. Raskolnikov es un personaje ruso, bueno, de San Petersburgo, vive en San Petersburgo, tiene el cabello castaño, los ojos marrones claros, su piel muy pálida. Vamos a ver que está vestido con con un sobre todo negro, largo, con un sombrero que él mismo ha fabricado para pasar desapercibido, pero en realidad no pasa desapercibido. Vive en un cuartito pequeñito que más parece una alacena que un cuarto, donde apenas entra una cama y una mesa. Las lunas de su ventana están recontra sucias, que parece que en 6 meses a alguien no le ha pasado el trapo a eso, están muy opacas y apenas si entra la luz en la habitación de Raskolnikov. Mira, ese detalle, yo sé cómo es la habitación de Raskolnikov, con todos esos detalles ya me lo imaginé. Me imaginé también a Raskolnikov, me dicen que es un joven agradable de rostro, o sea, es simpaticón, digámoslo así, ¿no? Pero tiene el rostro muy pálido porque hace 3 días que no ha comido. El narrador sabe hasta la cantidad de días que no ha comido Raskolnikov. Entonces, eso, por ejemplo, es una descripción detallada, es una descripción minuciosa. En el caso de Honorato de Balzac, y aquí tenemos otro autor, ¿no? Muy importante, Honorato de Balzac, Honoré de Balzac, le dicen algunos. La obra de Eugenia Grandet, por ejemplo, va a mostrar detalles, muchos detalles, entre ellos incluso llega a mencionar Honorato de Balzac la medida de la circunferencia de la pantorrilla del señor Grandet, que es el papá de Eugenia. Dice que mide 12 pulgadas, ¿sí? 12 pulgadas, ¿ya? 12 pulgadas aproximadamente es 30 centímetros, 30, 31 centímetros. Entonces te dice hasta con detalle
cuánto mide su pantorrilla, ¿no? Si esto no es detalle, pues no sé qué es. Eso es obviamente muchísimo detalle en la obra. Hasta te dice cuánto mide, la circunferencia de su pantorrilla, todo, absolutamente todo. Vayamos a la obra de Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Recuerda que dentro de las obras del realismo vamos a tener el realismo ruso, el realismo francés, el realismo inglés, ¿sí? En el caso del realismo francés tenemos a Stendhal, a Honorato de Balzac, a Gustave Flaubert. En el realismo inglés está el caso de Charles Dickens, por ejemplo, o Arthur Conan Doyle, el autor de Las aventuras de Sherlock Holmes, ¿no? También en el caso del realismo ruso vamos a tener a León Tolstoy, a Nikolai Gogol, y Fedor Dostoyevsky, obviamente, que es el máximo representante del realismo psicológico. Bien, en el caso de Fedor Dostoyevsky, considerado el padre del realismo psicológico, suele retratar los ambientes más sórdidos de la Rusia de su época, sus más famosas novelas, Humillados y ofendidos, Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo. Características de las novelas de Dostoyevsky: vamos a encontrar generalmente profundidad psicológica, vamos a explorar, vamos a poder ver el pensamiento del personaje, sus conflictos internos, por ejemplo, en el caso de Raskolnikov, si Raskolnikov quiere convencerse que lo que está a punto de hacer es correcto. Por ejemplo, él tiene la idea de matar a Leona Ivanovna, es la usurera, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que él quiere convencerse de que el acto que va a cometer es un acto bueno, ¿ya? Y vamos a ver cómo lucha él por autoconvencerse, por decir que sacar a un piojo, una limaña de la sociedad, como lo que es Alena Ivanovna, es algo bueno, ¿no? Una vida para salvar 1000 vidas, dice, ¿no? Solo una vida de este ser que es un parásito, porque así lo llama él, parásito de la sociedad, ¿ya? A Leona Ivanovna, para poder salvar a los demás. Él piensa que esto es un acto bueno, ¿no? Y quiere convencerse, es más, hasta él mismo quiere autoconvencerse diciendo que sería Napoleón en su lugar, ¿no? Por ejemplo, allí. Y luego vamos a ver sus temores, después que mata a Leona Ivanovna, sus temores, sus pesadillas, que lo llevan a un punto en que ya no puede más y tiene que confesar el crimen. Referencias autobiográficas. Bueno, dentro de la obra, especialmente en el caso de Crimen y Castigo, también lo vamos a notar, que hacen alusión a la vida de Dostoyevsky. Por ejemplo, esa escena en que Raskolnikov luego va a pasar como condena años en Siberia, trabajos forzados en Siberia, es también una referencia autobiográfica. ¿Por qué? Porque el autor estuvo justamente, digamos así, preso, era un preso político, en Siberia. Interés por los marginados. Una característica común es que vamos a ver personajes, justamente personajes marginados, personajes marginales, ¿no? Por ejemplo, mendigos, personas ebrias, ¿no? Están pues llenas de vicios también, porque es parte de la sociedad en la que se vive. Y demostrar ese lado feo de la sociedad, de lo que muchos no hablan, ¿no? A diferencia de otros autores realistas que recrean la clase media o la clase alta, Dostoyevsky prefiere a los marginados, ¿ya? Por ejemplo, su obra Pobre Gente, o Pobres Gentes también le dicen algunos. Bien. Vayamos a Crimen y Castigo. Bueno, la historia comienza con Raskolnikov escapándose del lugar donde él vive. ¿Por qué escapándose? Porque le debe dinero a una señora, le debe dinero a la señora que le alquila la habitación donde él vive, ¿no? Espera siempre que la señora esté por otro lugar para él pasar por las escaleras y hacia la calle, ¿no? Porque es inevitable que lo pueda ver.
Se ha confeccionado un sombrero con el cual quiere pasar desapercibido, pero cuando está en la calle se da cuenta que un borracho le dice, oye tú, el del sombrero chistoso, le dice, ¿no? Entonces se da cuenta que es un fracaso su sombrero, así es que lo bota a la basura. Bien, él tiene una idea en mente, el narrador omnisciente te dice eso, ¿no? Él tiene una idea en mente desde hace más de un mes, ¿ya? Es decir, desde el momento en que empieza la obra, él ya había pensado en esto desde hace un mes. El narrador lo sabe, narrador omnisciente. Bien, concibe una idea. ¿Cuál es la idea que quiere concebir? Pues obtener, hacer un acto de justicia, dice él, ¿no? El acto de justicia sería, pues, asesinar a Leona Ivanovna. Personajes que vamos a encontrar, pues, Raskolnikov, a Leona, el amigo de Raskolnikov, a Sonia, a Elizabeth Ivanovna, Porfiri Petrovich, que es un personaje que sería aquí el personaje del investigador, bastante interesante, porque así vamos a encontrar, por ejemplo, que Porfiri Petrovich forma parte de esos rasgos policíacos que tiene la obra. Si bien la obra Crimen y Castigo se cataloga como una novela psicológica, ¿sí? Del realismo psicológico, también tiene rasgos de novela policíaca. ¿Por qué? Porque vemos un crimen, un criminal, un investigador, entonces tiene rasgos de novela policíaca. ¿Sí? Bien, vamos a ir a una de las ideas de Raskolnikov con la cual quiere él autoconvencerse. Por una sola vida, miles de vidas salvadas de la corrupción y la ruina. Una muerte a cambio de 100 vidas. Cuestión de aritmética. ¿Y qué peso tiene en la balanza social la vida de esa anciana tísica, estúpida y malvada? No más que la vida de un piojo, de una cucaracha. En realidad, no tanto, porque esa anciana es muy dañina. Bien, él quiere convencerse con este discurso de que él tiene razón, de que la vida de esa señora no vale nada, que es más, debe morir, ¿no? Y que así estaría salvando a los demás. Lo que vemos aquí es una forma de catalogar al ser humano de una manera bastante antihumana. Y esto corresponde, jóvenes, al pensamiento de la época, ¿sí? Al pensamiento de la época, al pensamiento en el cual, pues, lo antihumano, lo antihumanitario se está poniendo encima de lo humano. Esta idea de la mecanización hace de que se piense en las personas por lo que sirven, por lo que aportan, ¿sí? Si genera dinero, sirve. Si no, entonces no. Por ejemplo, Leona Ivanovna no trabajaba, vivía de la usura, ¿sí? Vivía de la usura. Entonces, vamos a ver que por eso él dice cuestión de aritmética, una cuestión práctica. Eliminar a Leona Ivanovna, práctico. Así las demás personas no deberían a nadie y entonces ya no estarían ahí manteniendo a esta señora, pues que es un ser que no trabaja y gana dinero a costa de la pobreza de los demás, ¿sí? Por eso Raskolnikov dice, es cuestión de aritmética, ¿no? Pero él se olvida de que Leona Ivanovna es un ser humano. Por eso hablamos de una moral antihumana. Por ejemplo, en el mundo en que vivimos, también existe ello, ¿no? Que cataloga a las personas por las actividades que realizan, ¿no? Si realiza una actividad que no lo vemos como rentable, simplemente la persona o su actividad es rechazada, ¿no? Raskolnikov ve en Leona Ivanovna el ser que puede, el quitarle la vida, va a generar, pues, que los demás, los que le deben, sean libres de ella, ¿no? Por eso él siente que es un acto positivo. Esta expresión, ¿no? Un piojo, una cucaracha muy dañina, la decisión de que es bueno o lo malo para la sociedad, y se vincula, digamos, de alguna manera con lo que más adelante se llamaría la teoría del superhombre. Ojo, que la teoría del superhombre surge en el siglo XX, la obra es del siglo XIX, ¿ya? Pero sería como una base de lo que sería más adelante la teoría del superhombre de Nietzsche. La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza, sus cabellos grises, ralos, empapados,
en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata y que un trozo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó. Bien, Raskolnikov primero tiene esta idea en la cabeza, esta idea, él va a hacer una primera prueba, va donde Aliona Ivanovna le lleva un reloj a empeñar. Pero él ha ido en realidad a escuchar dónde Aliona Ivanovna guarda el dinero. Logra escuchar, se da cuenta que es un cofre de metal que está en un cajón, ¿no? El cajón de una cómoda que es de madera. Entonces se da cuenta dónde Aliona Ivanovna guarda el dinero. Luego, al salir de allí, va a un bar, un poco para olvidarse de estas ideas, también para tranquilizarse, porque en muchas ocasiones él no está tranquilo. De allí conoce a un hombre ebrio llamado Marmeladov. Marmeladov le cuenta su triste historia, ¿no? Él tiene una esposa, tiene unos hijos, que su hija mayor se ha dedicado a prostituirse para que sus hermanitos puedan comer y que a él lo han despedido del trabajo y el dinero, el poco dinero que tenía, en realidad, pues se lo está bebiendo. Le ha ido a pedir dinero a su hija para seguir bebiendo. Es una desgracia este señor, ¿no? Pero también dentro de la conversación que tiene con Raskolnikov, habla de la cuestión, por ejemplo, de la moral, ¿sí? De la moral, y también habla sobre lo que sería la pobreza y la miseria, ¿ya? Marmeladov dice, en la pobreza uno puede conservar todavía sus virtudes, pero en la miseria no existe persona que haya conservado sus actos más nobles. ¿Sí? ¿A qué se refiere Marmeladov? A que en la miseria, como tú no sabes si mañana vas a vivir o no, si vas a estar bien o no, si vas a tener un lugar donde comer o no, pues esa es la peor, lo peor que puede ocurrir, porque la persona, por tratar de sobrevivir, de subsistir, va a transgredir su moral. Por eso es que Marmeladov dice eso, ¿no? La pobreza no conserva sus virtudes, pero en la miseria no existe persona que la haya conservado. Bien. Ahora, Raskolnikov, luego de charlar con Marmeladov, bueno, después se va a su habitación. Allí, pues, al llegar, escucha también a la hermana de Aliona Ivanovna, que se llamaba Elizabeth Ivanovna, que le estaba contando a una vecina que se iba a ir a visitar a alguien ese día. Entonces Raskolnikov dijo, este momento es mi momento perfecto. La hermana no va a estar, ella va a estar sola en la habitación, entonces voy a llamar, voy a ir a ese lugar a la hora exacta, ¿no? Elizabeth había mencionado que iba a estar que iba a salir a las 7. Entonces, para Raskolnikov a las 7, pues, Aliona Ivanovna iba a estar sola. Raskolnikov efectúa su plan, se levanta ya casi siendo las 7, guarda el arma la guarda en el bolsillo interior, ¿no? En el cordón corredizo, el bolsillo interior de su abrigo, donde él había acondicionado un lugar por donde vaya justamente el arma, ¿no? Ya sabes cuál es el arma, un hacha, ¿no? Bien, entonces llega con el pretexto de querer empeñar algo, una cigarrera de plata, pero en realidad era una tablita envuelta con papel, ¿no? Y Elisabetta, de mirar el objeto, le da la espalda a Raskolnikov, ¿sí? La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza, sus cabellos grises ralos empapados en aceite se agrupaban en una pequeña trenza, hacía pensar que era la cola de una rata, ¿no? Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio.
Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. En una de ellas tenía aún el paquetito, ese paquetito que Raskolnikov le da diciendo que es una cigarrera de plata y que en realidad no lo era. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas 2 nuevos hachazos. Mira, no solo uno, le da 2 nuevos hachazos en el mismo sitio y la sangre manó a borbotones, como de un recipiente que se hubiera volcado. Encontramos aquí entonces, encontramos las descripciones detalladas, ¿ya? Encontramos también, por ejemplo, esa descripción, ¿no? ¿Ya? La crudeza de los elementos naturalistas. El naturalismo es el realismo, pero en extremo, ¿no? Ya se encuentran aquí imágenes más grotescas, ¿no? Por ejemplo, esta expresión de 2 veces más que le dio con el hacha y que hace caer la sangre a borbotones, ¿no? Por ejemplo, esos elementos de crudeza. ¿Listo? Acá. Bien. Raskolnikov va a conocer a Sonia en una ocasión cuando este señor borracho Marmeladov, que era el papá de Sonia, sufre un accidente. Raskolnikov lo identifica, va a la casa de Marmeladov para avisar lo que ha pasado. Ahí ve a la esposa, al hijo, ahí ve a la esposa de Marmeladov, a los hijitos, ¿no? A Sonia, encuentra a Sonia y se enamora de ella. Pero ojo que el amor de Raskolnikov no es como el amor de Werner, ¿ah? Por si acaso. Se enamora de ella, le ve una muchacha guapa, ¿no? Pero no hay un acercamiento así directo, ¿no? Bien, Marmeladov muere, Raskolnikov ayuda a la familia para que puedan enterrar al cuerpo. Mira, Raskolnikov, y aquí esto es lo interesante de Raskolnikov, por eso hablamos de Raskolnikov como un personaje complejo. Es un personaje que va a tener un cambio en la obra. Es un personaje redondo también, es un personaje que es difícil de catalogar, ¿no? Para estas novelas donde generalmente se veía lo manipulado, es decir, los buenos son buenos, los malos son malos, los buenos siempre hacen cosas buenas y los malos hacen cosas malas. Vamos a ver en Raskolnikov un personaje complejo, porque es un personaje que físicamente, según las novelas de la época, debería ser un personaje bueno, porque generalmente a los personajes lindos, guapos, se le adjudicaban características virtuosas. Por ejemplo, vemos a Raskolnikov, que es guapo, es inteligente, ¿no? Es estudiante de Derecho, su coeficiente intelectual es superior a los de los demás, pero este acto que comete, el asesinato con un hacha a una anciana. Mala la anciana, pero igual, ¿no? Pero por otro lado, muy desprendido en ayudar, por ejemplo, a Sonia, a la familia de Sonia cuando muere Marmeladov. Por eso es un personaje complejo, también, por sus acciones. Si lo vemos de forma maniquea, si queremos catalogar a Raskolnikov como bueno o malo, tú misma te preguntarías, ¿es bueno o es malo? ¿No? Quiere a su hermana, a su madre, está dispuesto, por ejemplo, a que su hermana no tenga que padecer de casarse con un hombre despreciable solamente para a él darle educación, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que Raskolnikov tiene esas actitudes, ¿no? Tan cambiantes, acciones buenas socialmente hablando, acciones malas socialmente hablando. Bien, cuando mata a las hermanas Ivanovna, porque no solamente mata a Aliona Ivanovna, sino también a Lizaveta Ivanovna, que es la hermana de Aliona, la hermanastra, ¿ya? Aliona era mala, es verdad, pero Lizaveta no. Lizaveta se portaba bien, digámoslo así, era caritativa, era amable. Aliona sí era todo lo contrario. Pero vamos a ver que al día siguiente de este suceso, ¿ya? Raskolnikov, pues, recibe una notificación para ir a la comisaría. Y él piensa, pues, que ya lo descubrieron por algo pasó, ¿no? Alguna evidencia dejó, han llegado hasta él.
Y cuando va a la comisaría, el comisario le dice, bueno, usted sabe por qué está acá, ¿verdad? Bueno, él ya va con la idea de confesar, pero al final se da cuenta que no le están preguntando sobre lo que pasó con las hermanas Ivanovna. El comisario le dice, bueno, si usted sabe por qué está aquí, entonces dígame cuándo piensa pagar el dinero que le debe a la señora que le está alquilando el cuarto. Raskolnikov respira y dice, ah, era eso. Y el comisario le dice, pero ¿qué más podía hacer? Bueno, Raskolnikov no dice nada, bueno, él afirma y dice, voy a pagar pronto, mi madre me va a enviar un dinero. Y cuando está a punto de salir de la comisaría, escucha a dos policías hablando del asesinato de las hermanas Ivanovna. Raskolnikov no lo soporta y ¡plac!, se desmaya. Cuando despierta de su desmayo, uno de los policías, que es un investigador, le dice, usted debe ser una persona muy, muy sensible. Apenas escuchó lo de las hermanas Ivanovna y se desmayó. ¿Ya? Este investigador es Porfiri Petrovich, es bien, bien inteligente. Vamos a ver que en varias ocasiones va a tener como un enfrentamiento de palabras con Raskolnikov. Raskolnikov al final no puede soportar de tantas, digámoslo así, pesadillas. Así es que le decide confesar a Sonia, ¿ya?, a Sonia, que él fue el asesino de las hermanas Ivanovna. Y Sonia le dice, Sonia lo escucha. Para esto había otra persona escuchando esta conversación, pero bueno, por el momento no es importante. Ella no contestó nada, lloraba. Transcurrieron varios minutos. De pronto, como obedeciendo a una idea repentina, Sonia preguntó, ¿no llevas alguna cruz? Él la miró sin comprender la pregunta. No, no tienes ninguna, ¿verdad? Toma, quédate esta, es de madera de ciprés. Yo tengo otra, de cobre, que fue de Elizabeth, o sea, Elizabeth Ivanovna. Ah, porque Elizabeth Ivanovna le leía la Biblia a Sonia en las tardes, ¿ya? Eso nos enteramos después en la obra. Hicimos un cambio, dice. Ella me dio esta cruz, yo le regalé una imagen. Yo llevaré ahora la de Elisabetta y tú la mía. Esta expresión, ¿no? Yo llevaré la cruz, llevar la cruz. Tómala, suplicó. Es una cruz, mi cruz. Desde ahora sufriremos juntos y juntos llevaremos nuestra cruz. ¿Qué tema vamos a evidenciar aquí, por ejemplo, en esta confesión de Sonia Raskolnikov? Vamos a encontrar esta expresión, ¿no? El empleo de los diálogos, por ejemplo. La religión y el amor son elementos reivindicadores, ¿no? Esta idea del sufrimiento que lava los pecados va a estar presente también en la obra Crimen y Castigo. La última escena de la obra Crimen y Castigo es Raskolnikov a punto de entrar a la comisaría a confesar todo. Pero eso no se ve en la obra, sino en el epílogo. En el epílogo ya te dicen que él ya confesó, lo han llevado a Siberia, está a punto de recibir su sentencia. En su sentencia van a decir, pues, que él está condenado a 7 años. Y él recibe la noticia, 7 años. Solo 7 años. En la embriaguez de los primeros momentos, poco faltó para que los dos considerasen aquellos 7 años como 7 días. Raskolnikov ignoraba que no podría obtener esta nueva vida sin dar nada por su parte, sino que tendría que adquirirla al precio de largos y heroicos esfuerzos. Pero aquí empieza otra historia, la de la lenta renovación de un hombre, la de su regeneración progresiva, su paso gradual de un mundo a otro, su conocimiento escalonado de una realidad totalmente ignorada. En todo esto habría materia para una nueva narración, pero la nuestra ha terminado. De esa manera, pues, termina en el epílogo la historia de Raskolnikov. Vemos que es un personaje que él siente que tiene una oportunidad nueva de ser un hombre nuevo. Esa idea antihumana de eliminar a un ser porque lo considera nocivo en la sociedad, pues es una idea que él descarta. Por eso se habla de la desmitificación, ¿sí? De la desmitificación de esta visión, ¿no?, de esta visión antihumana, ¿sí? La idea del sufrimiento como elemento purificador, ¿ya? Mira acá.
y la negación de la teoría del superhombre, es decir, la desmitificación de la teoría antihumana, la caída de esa idea. Bien. Sabes, la obra pues tiene como personaje principal a Rodia Romanovich Raskolnikov. El tema principal, el asesinato y la redención. La estructura 6 partes y un epílogo. En el epílogo está lo que pasa con Raskolnikov después de entregarse a la policía. El género es épico, la especie novela psicológica, policial o de tesis. Narrador omnisciente, el narrador lo sabe todo, sabe absolutamente todo. La narración, como en todo el siglo XIX, siempre es una narración en línea recta. Hay historias secundarias, por ejemplo, por ahí la historia de Razumidin, que es el mejor amigo de Raskolnikov, o Svidrigailov, que es un hombre que estaba enamorado de la hermana de Raskolnikov, quería obligarla a casarse con él también. Escenas patéticas. ¿A qué se refiere con ello? Escenas donde se evidencia lo emotivo, ¿no? Lo emotivo a flor de piel en ese momento, ¿no? El dramatismo también en la obra, porque hay diálogos, eso es bastante interesante. Hay muchos diálogos, generalmente los narradores cuentan, pero en este caso vamos a ver mucho diálogo, ¿ya? Muchos diálogos, abundancia de diálogos y tendencia, obviamente por eso una tendencia dramática, ¿ya? Una tendencia dramática, como si fuera un teatro, ¿no? Aquí nos vamos a quedar, chicos, ya saben, mañana a las 2 de la tarde empezamos con la práctica y luego vemos la resolución de las preguntas. Listo, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense. Mañana nos vemos. Chao. Nos vemos, Miss. Chao, Nos vemos. profesora.